Bien, gente, estamos grabando, así que bienvenidas, bienvenidos a la clase del día de hoy. Les estaba mostrando recién cómo está quedando ya la guía. La parte de contenidos quedó ya lista, está parejita, está con todas las páginas llenas. Ahora lo que voy a hacer, ¿cierto?, es agregar estos ejercicios que solamente por cuestiones de tiempo, como les comentaba, de que estuve viajando, no las puse en este momento en la guía, ordenaditas, sino que lo que hice fue hacerlas en un Word y después las fui pegando en este PPT para poder verlas de una forma más sencilla, ¿ya? Así que nada, después estas preguntas van a estar en la guía, junto con otras más que voy a ir agregando de todo esta primera parte de ondas, fenómenos ondulatorios, ¿ok? Así que vamos a comenzar con esta pequeña práctica. Entonces vamos con la primera pregunta, que sería, se ha tomado una fotografía de una cuerda de 6 metros de largo que está oscilando hacia una pared. En la imagen se observa que la distancia entre cresta y cresta de la cuerda es de 20 centímetros. La cuerda realiza 6 oscilaciones por segundo y nos preguntan cuál es la velocidad de propagación de la onda en la cuerda y tenemos todas esas alternativas. Entonces, no sé si quieren que les dé un minutito de repente como para que ustedes la piensen, ¿les parece? Así como jugar un poco también a que ustedes practiquen, no que lo vaya resolviendo todo yo directamente. Así que los dejo ahí proyectado un minuto mientras yo abro la pizarra por acá, para que ustedes puedan intentar resolverlo por sus vías y luego mostramos cómo sería el desarrollo de esta pregunta. ¿Ok? Vamos a hacer eso con cada una de las preguntitas, vamos a dar un minuto o dos para que ustedes también se craneen y empiecen a poner en práctica los contenidos y las habilidades que estamos desarrollando. ¿Ya? Así que me quedo en silencio por un minutito, 2 minutitos, mientras yo planifico lo que está acá. Ya. ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Tienen ya la respuesta? ¿Cuánto les dio? ¿Están escribiendo ya por acá? Ok, ya tenemos dos personitas que tienen en mente ya una respuesta. Vamos a ver al tiro si es que es la correcta. El resto, ¿cómo va? Parece que están coincidiendo en los resultados. Dudo de mi respuesta, dicen por acá. Ya. Vamos entonces a la resolución. Rápidamente. Gente, por acá tenemos entonces la pizarra. Y acá tendríamos menos lo que nosotros tenemos, ¿cierto? Como graficado de lo que nos están diciendo, que tenemos una cuerda que está, ¿cierto?, en una pared. La distancia total de la cuerda es de 6 metros y la distancia solamente entre cresta y cresta, ¿cierto?, cada punto más alto de la cuerda sería entonces una distancia de 20 centímetros. O sea, sería más o menos la distancia que hay en un pulso o en uno de los ciclos de esta cuerda. ¿Ok? Esa distancia de 20 centímetros, que es la distancia de un pulso o de un ciclo, también se puede, en este caso, ¿cierto?, asumir o se puede categorizar como la longitud de onda. ¿Todos de acuerdo? La longitud de onda que destaca, ¿cierto?, la distancia de un ciclo, en este caso puede ser la distancia de un punto alto con otro punto alto, dos crestas o dos valles, por ejemplo, o puede ser la distancia que ocurre en todo un ciclo, que sería más o menos esta forma como de S, ¿cierto? De esta manera, una subida y una bajada. Puede tener todas esas formas de poder calcularse. ¿Alguien levantó la manito? Entonces la longitud de onda son 20
centímetros. ¿Sí? ¿Alguien había levantado la mano o fue accidente? ¿Ya? Bueno, no sé si fue accidente, parece que sí, que no dicen nada, creo que puede haber sido así. Bueno, con respecto a la longitud de onda, tenemos que entender, tenemos que saber que la longitud de onda se mide en metros. Así que en este caso, los 20 centímetros tenemos que transformarlos a metros. Es tan simple como simplemente dividirlo por 100, pero si alguien no lo entiende o no lo sabe o se confunde, rápidamente hacemos acá el pequeño hack que nunca va a fallar si se le llega a olvidar alguna vez porque hay personas que tienen ciertos problemitas con las unidades de medida. Tenemos que recordar siempre que un metro son 100 centímetros. Entonces, yo con regla 3 simple puedo saber cuántos metros equivalen, por ejemplo, 20 centímetros. Y de esta manera yo multiplico cruzado 20 por 1 y después divido, ¿cierto?, por el restante. Y finalmente igual me queda la división de 20 en 100, ¿cierto? O sea, 0,2 metros sería la distancia de la longitud de onda. ¿Correcto? Tenemos entonces ese datito transformado. Tenemos el dato de la longitud de onda, tenemos el dato de la onda completa, cuánto mide la onda completa, que son 6 metros. Tenemos también, ¿cierto?, el dato de las oscilaciones que hace por segundo. Entonces, hace 6 oscilaciones en un segundo, gente. Para esto, nosotros entonces podemos entender que ese datito, a ver, por acá, el datito de las 6 oscilaciones por segundo, ¿a qué corresponde? ¿Qué significa las 6 oscilaciones por segundo? Muy bien, ¿cierto? Ese dato corresponde a la frecuencia. Recuerden que la frecuencia tiene que ver con cuánto se repite algo en el tiempo. Entonces, en este caso estamos diciendo que la onda oscila 6 veces por segundo. Esa es la frecuencia con la que se está repitiendo, con la que se hace, ¿cierto?, este número de oscilaciones. Entonces, la frecuencia finalmente tiene un valor de 6 Hz. ¿Correcto? Tenemos ese datito, ¿ya? Ahora, dicen por acá, o periodo, pero el periodo es el inverso de la frecuencia, recuérdenlo. Son inversos uno con respecto a la otra. El periodo sería en este caso el tiempo que tarda entonces un ciclo. Y para poder sacarlo, por ejemplo, para poder sacar periodo, tendríamos que hacer el inverso, o sea, t sería el inverso de la frecuencia, sería un sexto. ¿Cuánto sería eso? ¿Cuánto sería eso, mi gente? Hubiesen como acá 0, uy, 0,16 periódico, ¿no? Parece que es periódico, casi periódico. 0,16. ¿16 qué? ¿Qué sería este datito? Muy bien, ¿cierto? Porque el periodo es una unidad de tiempo. Es el tiempo que tarda en hacerse un ciclo, o sea, en el que la onda haga esto, sube y baja. ¿Se entiende? Eso tarda 0,16 segundos. ¿Se entiende? ¿Todo bien? ¿Sí? Bacán. Bueno, entonces tenemos todos estos datos que hemos podido rescatar, pero hay unos que son más útiles con respecto a otros. A nosotros nos preguntan por la velocidad de propagación. Y recordemos que tenemos un triangulito que podemos dibujar rápidamente, que tienen que ustedes recordar, les va a ser muy útil, que tenemos, ¿cierto?, la velocidad o rapidez de propagación arribita, acá tenemos a la longitud de onda y acá tenemos a la frecuencia. ¿Lo recuerdan? Entonces, si yo quiero calcular la velocidad de propagación, lo que tengo que hacer, ¿cierto? La velocidad de propagación o rapidez de propagación va a ser la longitud de onda por la frecuencia, ¿sí? La longitud de onda corresponde a 0,2 metros y la frecuencia dijimos que son 6 Hz, ¿cierto? Multiplicamos eso y nos va a dar la velocidad o la rapidez en metros por segundo. Metros dividido en segundo. Cuando ustedes multiplican 0,2 por 6, obtienen finalmente 1,2
por acá, a ver si me deja rayar. 1.2 metros por segundo. ¿Ya? Así que bien, ¿se entiende? Alternativa correcta sería la B, por acá. Dígame, Matías. Sí, es así, Matías. De hecho, una de las características de las ondas que sucede, ¿cierto? Cuando estas de repente van viajando por un medio y cambian de un medio a otro, por ejemplo, va por el aire y cambia el agua, o va por el aire y cambia, qué sé yo, el vidrio, pasa por diferentes densidades, su frecuencia se mantiene, ¿ya? ¿Se entiende? Ahora, la velocidad de propagación es algo que puede variar, porque precisamente cuando hablamos de que una onda de repente va viajando y se encuentra con un medio a otro, de repente, dependiendo de la naturaleza de la onda, puede volverse más rápida o puede ralentizarse un poquito, o sea, volverse más lenta, dependiendo de la densidad de este mismo. En el caso de las electromagnéticas, cuando se encuentran con medios más densos, se vuelven más lentas. Mientras que las mecánicas, cuando se encuentran con un medio más denso, cambian a un medio más denso, se vuelven más rápidas. ¿Ya? ¿Por qué el 20 se volvió 0.2? Me perdí en esa parte. Ah, eso más que todo porque la longitud de onda está medida originalmente en metros. Entonces, 20 centímetros no te sirve como dato para obtener la longitud de onda, sino que la longitud de onda tienes que tenerla siempre en un valor de metros, ¿ya? Recordemos que hay unidades de medida que están estandarizadas para ciertos valores. Entonces, por ejemplo, el concepto de longitud de onda está medido en metros, entonces yo tengo que transformar, si lo tengo en centímetros, a lo que es metros. ¿Me siguen? ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, pasaría con la velocidad. Si tuviéramos, por ejemplo, la velocidad en kilómetros por hora, nosotros tendríamos que hacer la transformación a metros por segundo, porque en este caso se mide, ¿cierto?, en metros por segundo. ¿Ok? ¿Se entiende el ejercicio? ¿Alguna, alguna duda? ¿Alguna preguntita? Podríamos sacar más cosas de esta pregunta, ¿cierto? O sea, podríamos calcular muchas más cosas. Por ejemplo, ¿alguien se atreve a decirme cuántas oscilaciones son? ¿Cuántas oscilaciones, cuántos ciclos hizo esta onda? ¿Cómo podrían calcular eso? Si sabemos que la cuerda completa mide 6 metros y la distancia entre cada ciclo es de 20 centímetros. Claro, este dibujo no está a escala, o sea, no es la cantidad de ciclos que corresponde, yo simplemente lo dibujé así nomás. Muy bien, ¿cierto, Matías? Tendríamos que dividir los 6 metros en 0.2, ¿correcto? Los 6 metros, si yo lo divido, por ejemplo, en los 0.2 metros, voy a obtener entonces la cantidad de veces que cabe, ¿cierto? 0.2 en 6. O sea, la cantidad de veces que esto se repite. Y esto es un ciclo. Esto 0.2 corresponde a un ciclo. Entonces, si yo divido 6 en 0.2, voy a obtener la cantidad de veces que cabe en 6 metros. ¿Cuánto sería eso? 30. Entonces, nosotros sabemos que son 30 oscilaciones. ¿Lo ven? ¿Todo bien? Bacán. ¿Alguna otra consulta, duda? ¿Algo que quieran decir? ¿Pasamos a otra pregunta? Todo claro, dicen por acá. Perfecto.
Ahí yo quiero hacer otra pregunta, solamente va a terminar. ¿Y cuántos segundos se tardó entonces totalmente la onda en recorrer los 6 metros? ¿Cuánto tiempo tardó la onda completa en recorrer los 6 metros? Porque nosotros, por ejemplo, sabemos que se tarda en completar un ciclo 0,16 segundos, ¿cierto? 5 segundos. Muy bien, correcto. ¿Todo bien? Bueno, dicen 4,8 también, claro, si que lo consideran, por ejemplo, 30 por 0,16, les da 4,8 porque esto lo aproximamos, recuerda que era como 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, ¿cierto? 5. Pues si ustedes lo obtienen, ¿cierto? Con respecto al valor de la velocidad en sí, ¿cierto? 1,2 metros sobre segundo, ustedes tienen, ¿cierto? El otro valor, de 5, ¿ya? ¿Todo bien? Ustedes a los 6 metros lo dividen por 1,2, le da 5, entonces son 5 segundos que tarda, ¿ya? Y de hecho, si ustedes ahora tienen la cantidad de oscilaciones completa, ¿cierto? 30 oscilaciones en 5 segundos, ¿qué van a obtener? Intentando como llenar todos los espacios posibles de cosas que se pueden calcular con esta pregunta. Si ustedes ahora tienen toda la cantidad de oscilaciones totales, que son 30, y la cantidad de tiempo total, que son 5 segundos, ¿qué les da eso? 30 oscilaciones dividido en 5, ¿cuánto da? ¿Daría cuántas oscilaciones son por segundo, po, no? Si yo divido las oscilaciones por los segundos, va a darme la cantidad de oscilaciones por segundo. Y eso da 6, ¿cierto? 6 oscilaciones por segundo, que es lo mismo que 6 Hz. O sea, me da la frecuencia. ¿Lo ven? Que era el dato que nos daban al principio. O sea, todo calza. ¿Lo ven? Ahí podemos calcular un montón de cosas con cada ejercicio y ustedes pueden ponerse a practicar. Ahí con un solo ejercicio pueden sacar todo lo posible para ver cómo es que se calcula. Ahí tenemos como todas las cosas que hemos podido sacar de acá. ¿Ya? Todo bien. Pasemos a una siguiente preguntita. ¿Está bien, sí o no? O sea, me refiero a que yo les haya como mostrado toda esta otra parte, las otras cosas que se pueden calcular. ¿Les parece bien? Para no quedarnos solamente con lo que dice el ejercicio. Porque como digo, es como lo que más tenían de ver era como calcular todas estas cositas. Entonces, quiero darle un enfoque precisamente a eso. Siguiente pregunta dice, bueno, era efectivamente la B, ¿ya? Siguiente pregunta. Se lanza una piedra al agua y se toma el tiempo que tarda en golpear una pared, una de las olas que se forman. La medición define que tarda 5,7 segundos en recorrer una distancia de 2 metros. ¿Cuál es o cuál sería la frecuencia de las ondulaciones si se considera que la distancia entre ola y ola es de 1,4 centímetros? 2 minutos para trabajar y vamos a resolver. Ya, mientras tanto yo pego este enunciadito acá en la pizarra para llegar, ¿cierto?, al resultado. Nos preguntan por acá, alguien preguntó la hora, ¿cierto? ¿Hasta qué hora íbamos a estar acá? Me parece que había visto esa pregunta por aquí. ¿O me equivoqué? Largo de la cuerda. Sí. Profe, disculpe, ¿hasta qué hora será la clase? Hasta más o menos las 9, 9:30. Nos quedaría como un poquito menos de media hora para cerrar esta clase, ¿ya? Vamos a tardarnos una horita. Como digo, que está en medio modo celebración, así que igual no es mi intención quedarme hasta muy tarde. Entonces tiramos una piedra al agua, tomamos el tiempo que tarda en golpear una pared. Tiquití, tití, tití, tití. 2 minutitos para hacerlo. Ya pasó un minuto.
Acuérdense, igual que ese es como más o menos el tiempo que ustedes tienen en la prueba para poder trabajar. 2 minutos, 3 minutos por pregunta, más o menos, como en promedio. Hay preguntas que van a tardar mucho menos, hay preguntas que van a tardar un poquito más. Si pueden trabajar la mayoría dentro de ese rango, tienen más tiempo para poder revisar y hacer otras cosas interesantes. ¿Ya? Acá Matías ya tiene su alternativa lista. Camila confirma que al parecer llegaron al mismo resultado. Tenemos dos personas ya que han completado. Isabela se suma también a la misma respuesta. Y el resto está continuando, ¿cierto? Con esa línea. Dicen que la alternativa correcta es la D, la de 25 Hz. Veamos si es cierto. Ya, si todos están llegando al mismo resultado, o están todos correctos, o están todos equivocados. Nos dice, ¿cierto?, que tiramos la piedra al agua, y al tirarla al agua se generan entonces estas ondas que chocan en una pared. El tiempo, ¿cierto?, que tarda en recorrer todo esto es de 5.7 segundos, ¿correcto? Y además nos dicen que la distancia, ¿cierto?, que recorre desde que cae la piedra hasta la pared es de 2 metros, ¿ya? Y nos dicen también que la distancia o sí, bueno, la distancia que existe entre cada punta, ¿cierto? Entre cada parte más alta de estas bolitas que se forman es de 1.4 centímetros, que si lo transformamos a metros sería lo mismo que 0.014, ¿no? Metros. Tendríamos esa distancia que está ahí. Ese valor es la longitud de onda y con la distancia recorrida y el tiempo recorrido, ¿qué cosa puedo calcular yo? ¿Qué se calcula con distancia y tiempo? La velocidad. Muy bien, ¿cierto? Entonces recordemos que el concepto de velocidad o de rapidez tiene que ver con cuánta distancia yo recorro en un tiempo determinado. En este caso, literalmente son 2 metros en 5.7 segundos. Si yo divido, voy a obtener la velocidad. ¿Cuánto es 2 metros dividido en 5.7? ¿Cuánto nos da ese valor? 0.35 metros por segundo. ¿Ya? ¿Todo bien? Ahí tenemos el valor de la velocidad y también tenemos el valor de la longitud de onda, que es 0.0, vamos hacia el lado, 14 metros. Tenemos dos valores que nos pueden llegar a ser útil en este triangulito, ¿cierto? Que es rapidez, y acá tenemos longitud de onda y frecuencia. Lo que me están preguntando a mí directamente en este ejercicio es la frecuencia. Y con respecto a la frecuencia, si yo despejo este valor que está acá, me queda que la frecuencia es igual a la rapidez partido por la longitud de onda. Y tengo justo esos dos valores. Entonces, si yo divido 0.35 en la longitud de onda, que es 0.014, debería obtener el valor de la frecuencia. Y eso, mi gente, les da, ¿cierto? 25 Hz, que fue el valor que ustedes calcularon. ¿Sí? ¿Todo bien? Y ahí tendríamos la resolución de este ejercicio, alternativa correcta, como ustedes dicen, la D. Súper bien. Oigan, ni tan mal, pues, o sea, me decían que esto era lo que más le costaba y van re bien. Me engañaron. No era así. No tenían problemas realmente con esto. De hecho, vamos a cancelar la práctica entonces. 25 Hz, correcto, el valor de la frecuencia. Avanzamos a la siguiente. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a eso? ¿No? Bueno, profe, lo que me cuesta es saber cuándo varía la velocidad o la longitud de onda según el medio. ¿Cuándo varía la velocidad o la longitud de onda según el medio? Eh, a ver, ¿en qué sentido? O sea, como en un sentido más cuantitativo o cualitativo. O sea, como calcular cuánto es lo que cambia. Porque para poder saber eso más puntualmente tienes que saber algunos valores, como por ejemplo el índice de refracción y algunas otras cositas que te van a dar como el grado de desviación y cosas por el estilo. Ahora,
¿qué puedes tú sí determinar con respecto al cambio al cambio de medio? Tienes que saber que en un cambio de medio, ¿cierto? Vas a tener algunas modificaciones, dentro de las cuales, ¿cierto? Principalmente va a cambiar la rapidez, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes el concepto de que al entrar un medio más denso disminuye la rapidez, también vamos a tener entonces un valor, ¿cierto?, que va a cambiar con respecto a la longitud de onda. Y de hecho tú lo podrías calcular. Miren, ¿les parece si hacemos este ejercicio como práctico? Ahora, antes de resolver este ejercicio, ya que es una buena pregunta. Tenemos esta fórmula, ¿cierto?, que es rapidez y está relacionado con la longitud de onda y la frecuencia, ¿correcto? ¿Sí? De esta manera. Bueno, si yo, por ejemplo, quisiera saber qué le pasa a la longitud de onda, tendría que saber, ¿cierto?, qué ocurre con estos valores. O sea, qué pasa cuando yo tengo una rapidez, la longitud de onda es el concepto de la rapidez dividido por la frecuencia, ¿o no? ¿Sí o no? Ya. Dijimos que cuando una onda pasa de un medio a otro, la frecuencia se mantiene igual, ¿correcto? Este valor no cambia. Entonces pongámosle un número, puede ser cualquier número. Imaginemos que le ponemos el valor 1, para simplificar, imaginemos que tenemos una frecuencia de un Hz. Entonces, ¿qué pasa con la longitud de onda cuando la velocidad disminuye? ¿Qué debería ocurrir? Debería disminuir también el valor. ¿Lo ves? Lo puedes sacar con la fórmula matemática. ¿Se entiende? Ella tendría la respuesta. ¿Ya? Si, por ejemplo, acá tu velocidad era 2 metros sobre segundo, y acá, ¿cierto? Es 1 metro sobre segundo, tiene entonces esa relación que va a verse afectada, ¿cierto? Al tener un número más pequeñito, entonces también va a disminuir el valor de la longitud de onda, ¿sí? Si mantenemos el valor de la frecuencia, ¿ok? En caso de la refracción, ¿cómo sé si se acerca más a la normal o no? Esa es otra buena pregunta, también vamos a determinarlo. El hecho de que, por ejemplo, un rayo refractado, tengamos acá una superficie, viene un rayo incidente aquí, ¿cierto? Choca, por ejemplo, en este medio distinto, que vamos a poner con unas líneas para que se note que es más denso que el otro. Entonces, el medio de acá es menos denso, el medio de acá es más denso. Con respecto a la normal, que sería una línea imaginaria que vamos a trazar acá, debería quedar más o menos perpendicular, ya, así que no me pidan mucho, estoy haciéndolo a pulso. Esta línea azulita sería la normal, esta línea roja sería nuestro rayo incidente, y vamos a poner en amarillo el rayo refractado. El rayo refractado se va a acercar más a la normal mientras más denso sea este material, ¿ya? Entonces, de repente, de forma cuantitativa, esto te lo podría entregar con un índice de refracción, un índice más grande, ¿cierto? Un índice más pequeño, te podría entonces indicar si es que tenemos un medio más denso o menos denso. Entonces, bajo ese punto de vista, entre más denso, más va a tender a acercarse a esta línea que está acá, que sería la azul. Ya va a verse mucho más refractado el valor, bajo ese punto de vista. Y también lo podemos ver de forma cualitativa, por ejemplo, simplemente con las flechas. Por ejemplo, que pongamos acá que este es un medio 1, que este es un medio 2, ponemos la flechita, por ejemplo, así. Imaginemos que después hay un tercer medio que atraviesa, vamos a ponerlo por acá, otro medio más, y digamos que, por ejemplo, en este caso, la flecha hace así, ¿ya? Entonces yo puedo preguntar cuál es el medio, por ejemplo, más denso de estos tres, y nos damos cuenta que de todos ellos, ¿cierto? El más denso sería el que está acá, precisamente al medio, porque es el que está más refractado con respecto a los otros. Eso sería como más a nivel cualitativo que cuantitativo, ¿sí? ¿Todo bien? El que tiene mayor índice de refracción del medio se acerca más a la normal. Pensemos, miren, ¿cuál es
la velocidad de la luz? Les pregunto yo a ustedes, ese es un valor que ya deberían conocer. ¿A qué velocidad viaja la luz? Coméntenme. ¿Seguro, Fernando? ¿El resto qué dice? ¿Cuánto es la velocidad de la luz? Es mucho más que eso, ¿cierto? Es 300.000, pero kilómetros por segundo, o sea, es bastante más. Tenemos ese valor, ¿cierto? El valor de la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros sobre segundo, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo este valor lo divido por otra velocidad que sea menor a ella? O mejor, digamos, ¿qué pasa si yo divido, por ejemplo, la velocidad de la luz por la velocidad de la luz? ¿Qué número voy a obtener? 1, ¿cierto? Esto, mi gente, es el cálculo del índice de refracción. Entonces, por ejemplo, mientras yo más cercano tenga la velocidad, ¿cierto? A lo que es la velocidad de la luz, voy a tener un número más cercano al 1. Por ejemplo, si yo pongo acá que pasamos a un medio que no es 300.000 kilómetros por segundo, sino que es, por ejemplo, 299.999 kilómetros por segundo. Es un valor que se aproxima a 1, ¿cierto? Básicamente es 1. Se dan cuenta que a medida que yo vaya disminuyendo este valor, este número, o sea, cada vez que el medio se haga más denso, baja más la velocidad, vamos a tener cada vez números más y más grandes. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo a 300.000 lo divido por solamente 150.000? Digo, solamente 150.000 como si fuera lento. Kilómetros por segundo. ¿Qué valor me daría ahí? Está fácil ese cálculo, no tienen que pensarlo demasiado, ¿cierto? Bien, la mitad, ¿cierto? En este caso, o el doble. 2. Se dan cuenta que a medida que yo voy disminuyendo cada vez más y más y más, tengo entonces un índice de refracción más alto. Entonces, entre más grande sea el índice de refracción, más denso es el medio, porque baja más la velocidad en ese medio y se aleja más de la velocidad de la luz. ¿Lo ven? Nos vamos a acercar a la velocidad de la luz cuando el índice de refracción se acerca a 1, precisamente porque va a ser lo más cercano al número de 300.000 kilómetros por segundo. ¿Sí? ¿Me siguen esa idea? Cualquier número dividido por sí mismo es 1. Y como es el número máximo de velocidad que se puede alcanzar, no va a ser nunca menor que 1. Siempre va a ser 1, ¿no? Lo más rápido que se pueda, que sería en este caso el vacío. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, si me ponen que tengo un medio que tiene un índice de refracción, por ejemplo, 2, y tengo un medio que tiene índice de refracción 4, y me preguntan en cuál de estos dos medios la luz va más rápido, ustedes tienen que saber rápidamente que es en el 2, ¿cierto? Va mucho más veloz acá que en el de acá. O sea, este medio es menos denso que el que está acá. ¿Sí? Eso. Pero en todo caso no creo que pregunten por índice de refracción, simplemente era como curiosidad de lo que me estaban preguntando. Vamos entonces ahora sí a la pregunta de la guía, por acá. En un experimento de laboratorio se estudia una onda longitudinal, perdón, en un resorte. Se observa que la onda realiza 80 oscilaciones en 4 segundos, perdón, ahí le falta una S, 4 segundos, y tiene una longitud de onda de 0.4 metros, y nos preguntan cuál es la velocidad de propagación de la onda en este resorte. ¿Ya? Entonces, bien rapidito por acá, ya que hemos estado haciendo estos ejercicios, ustedes pueden calcularlo. 80 oscilaciones en 4 segundos. ¿Qué sería eso? Oscilaciones por segundo. Muy bien, ¿cierto? La frecuencia. Y si yo divido 80 en 4, ¿cuánto obtengo? Un valor de 20, ¿cierto? 20 Hz. Entonces 20 Hz es el valor de mi frecuencia y tengo una longitud de onda de 0.4 metros. Como preguntan la velocidad de propagación, lo que tendría que hacer yo, ¿cierto? Es multiplicar el valor de la longitud de onda por el valor de la frecuencia, ¿correcto? 0.4 por 20. Y ese valor me da
8 metros sobre segundo, como ustedes me acaban de confirmar. ¿Alguien tiene dudas con respecto a eso? Porque recién lo hicieron, me pusieron al toque así como C, es la C. Así no se pararon nada en ponerlo, así que me imagino que se entendió. No sé si alguien quiere que igual lo haga en la pizarrita para explicar cómo es el desarrollo de este ejercicio. Yo, ya. Entonces vamos acá a la pizarrita rápidamente y voy a desarrollarlo por acá. Ti, 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 ti. Ahí está. Ya. Entonces tenemos este ejercicio y recordemos, miren, una pista que me se olvida dar de repente es la que yo siempre les digo, que es que ustedes vean el ejercicio desde atrás para adelante. ¿Qué me están preguntando a mí? Velocidad de propagación, ¿o no? Yo quiero despejar B. Eso quiero obtener. Y para despejar B, según este triangulito, ¿cierto? Que es B, y acá tenemos la longitud de onda y acá tenemos la frecuencia. Voy a poner como ahí, ¿cierto? Tendría que yo multiplicar estos dos valores, ¿o no? Para calcular B, yo necesito multiplicar la longitud de onda por la frecuencia. Necesito encontrar esos dos datos dentro de los datos que a mí me dan. Me dan la longitud de onda, ¿cierto? Me dicen literalmente que es 0.4 metros, así que ya tengo ese valor. Voy a escribirlo acá, 0.4 metros. Me toca ahora calcular la frecuencia. Y la frecuencia no me la dan directamente, pero me dicen que se cumplen 80 oscilaciones en 4 segundos. Yo tengo que saber que el concepto de oscilaciones por segundo es el valor de la frecuencia. Entonces, si hay 80 oscilaciones en 4 segundos, al obtener esa división, yo voy a obtener el valor de la frecuencia. Sería 80 dividido en 4 y eso me da 20. Y ese es el valor de la frecuencia, 20 Hz. Entonces, ese dato lo pongo yo acá, 20. 0.4 por 20 Hz me va a dar a mí el valor de la velocidad. Y 0.4 por 20 es igual a 8 metros por segundo. ¿Se entiende? Y ahí tenemos entonces el resultado. ¿Ya? ¿Todo bien? Bacán. Vamos a la siguiente entonces. Por aquí, por aquí. A todo esto, ¿cómo van con la práctica en sí? Hemos hecho 3 ejercicios nomás, pero igual bien explicaditos para que resolvamos las dudas que vayan quedando. Se realiza un experimento con una cuerda tensa en un tubo. La velocidad de propagación de las ondas en la cuerda se mide en 12 metros por segundo. ¿Ya? Si la longitud de onda es de 0.2 metros, determine la frecuencia de las ondas en la cuerda. Entonces ahora tenemos que calcular frecuencia. Y para obtener frecuencia, ¿qué tengo que tener yo como dato? Frecuencia, ¿qué es lo que es? ¿O a qué equivale el valor de la frecuencia? Claro, o sea, bueno, plantea la pregunta. Claro, frecuencias tiene que ver, ¿cierto?, con oscilaciones por segundo. Pero ¿cómo yo lo puedo calcular como con los otros datos de las otras características de las ondas, según la fórmula? Si yo divido, ¿cierto?, la rapidez o la velocidad de propagación por la longitud de onda, ¿cierto? Si yo obtengo esa división, tengo el valor de la frecuencia, ¿sí? Entonces, precisamente por acá tenemos la fórmula. Me quedaría así, ¿cierto? La frecuencia es igual a la velocidad partido por la longitud de onda. Y según este ejercicio, la longitud de onda es de 0.2 metros, ¿correcto? Y me dicen que la velocidad de propagación es de 12 metros sobre segundo, ¿ya? Por ende, ¿cuánto me queda entonces el valor de la frecuencia? Muy bien, gente. 60 Hz. ¿Ya? ¿Se entendió? Simplemente aplicar finalmente la fórmula y saber de dónde sacar los datos cuando me lo están diciendo. Bueno, en este caso es como muy explícito, pero en otros casos, por ejemplo, cuando me hablen de distancia por tiempo, sé que, sé que me tienen que hablar, ¿cierto?, sobre la velocidad,
Si me están hablando de oscilaciones por segundo, tengo que entender que me hablan de frecuencia. Si me hablan, por ejemplo, de distancia entre un punto y otro de la onda, como un ciclo, o me dicen, ¿cierto?, la distancia entre cresta y cresta, entre valle y valle, me están hablando sobre la longitud de onda. Tengo que entender como el concepto sobre cómo me lo pueden preguntar, ¿ya? No siempre te van a decir directamente qué es la longitud de onda, o qué es la frecuencia, o qué es la velocidad, sino que puede estar el dato medio escondido en el enunciado. Pero yo tengo que saber finalmente qué significa. Distancia, ¿cierto? Sobre tiempo, tiene que ver con la velocidad. Oscilaciones por segundo, tiene que ver con la frecuencia. En este caso, ¿cierto? La longitud de onda, distancia entre un punto y otro de la onda. Tengo que entender que, por ejemplo, si no me entregan, por ejemplo, el valor de la frecuencia, pero me dieran el valor del periodo, yo podría invertir ese número y obtener la frecuencia igual. ¿Se entiende? Como todos esos hacks mentales, tengo que tenerlos claritos para yo poder resolver ejercicios de un estilo u otro. ¿Ok? En un experimento, una cuerda tensa es sometida a vibraciones que generan ondas transversales. Se mide la velocidad de propagación de 15 metros sobre segundo y dice, si se observa que la longitud de onda es de 0,25 metros, ¿cuántas oscilaciones realiza la onda ahora, pero en 3 segundos? A jugar. Están respondiendo ya por acá. Vamos a resolverla en la pizarrita, por aquí. Ya, el resto me imagino que está trabajando. No sé si también llegaron al mismo resultado. Están diciendo que es la alternativa A. ¿Ya? Entonces, mientras que el resto la resuelve, yo mientras tanto voy a poner como el desarrollo, ¿cierto? Me preguntan cuántas oscilaciones realiza la onda en 3 segundos. Entonces, yo quiero obtener, ¿cierto? Número de oscilaciones, número de oscilaciones en un tiempo, ¿cierto? De 3 segundos. Eso es lo que yo quiero saber, ¿ya? ¿Qué podría yo entender de esta pregunta? O sea, si yo quiero saber cuántas oscilaciones son en 3 segundos, podría sacar quizás algún valor, alguna unidad de medida que me mida, por ejemplo, precisamente oscilaciones en segundos. ¿Qué unidad de medida me mide a mí oscilaciones por segundo? La frecuencia, ¿o no? Entonces, me conviene obtener el valor de la frecuencia de algún lado. Y el valor de la frecuencia corresponde, como ya hemos dicho, a la velocidad dividido por la longitud de onda. Entonces, si yo obtengo esos datos, puedo obtener el valor de la frecuencia en Hertz, que va a ser una cantidad de oscilaciones en un segundo. Entonces, la velocidad es igual a 15 metros sobre segundo, y eso está, ¿cierto?, dividido por la longitud de onda, que es de 0,25 metros, ¿sí? Cuando yo hago este cálculo, ¿cuánto obtengo? 15 dividido en 0,25, 60, 60 Hz. ¿Qué significa 60 Hz? Significa que la onda, ¿cierto?, en un segundo hace 60 oscilaciones. 60 oscilaciones en un segundito. Pero ahí preguntan cuántas oscilaciones hace en 3. Entonces yo puedo decir, bueno, si 60 oscilaciones se hacen en un segundo, en 3 segundos, ¿cuántas oscilaciones se hacen? Simplemente tendríamos que multiplicar 3 por 60, ¿correcto? Y eso son 180 oscilaciones. Como bien ustedes dicen, la alternativa correcta es la A. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bacán. Me dio la A, dijo Carla. Ah, bacán. Súper. Era esa, era 180. ¿Seguimos? ¿Una más? Todavía quedan ejercicios, pero
en función del tiempo. No sé qué le está pareciendo la práctica en sí, si le está gustando, está muy divertida, muy aburrida, de repente estaba muy latera, terminamos luego, profe, no sé, me comentan por acá. Dice, miren, durante un experimento dicen que está buena, bacán. En un laboratorio de física se estudia una onda sonora en un tubo de aire. La frecuencia de la onda es de 500 Hz y la velocidad de propagación del sonido en el aire es de 340 metros sobre segundo. Y nos preguntan, ¿qué ocurriría con la longitud de onda si la frecuencia se duplicara manteniendo la misma velocidad? ¿Ya? ¿Qué pasaría con la longitud de onda si la frecuencia se duplicara manteniendo la misma velocidad? Para entender esta pregunta, debo entender más o menos lo que significa finalmente. O sea, yo puedo hacer el cálculo, puedo darme el trabajo de hacer el cálculo, pero de repente es mucho más rápido si yo simplemente lo analizo de un término más cualitativo. ¿Ya? Pensemos lo siguiente. El concepto de longitud de onda, ¿qué engloba? Engloba la velocidad de propagación y la frecuencia, ¿cierto? Si yo lo anoto acá en la pizarra, ¿cierto? Por ejemplo, pongo longitud de onda. La longitud de onda corresponde a la velocidad de propagación dividido por la frecuencia, ¿sí? Ese es nosotros lo que tenemos como dato. Y nos preguntan, ¿qué ocurriría si yo mantengo la velocidad? O sea, si el número de arriba no cambia, pero lo que hago, ¿cierto?, es duplicar, ¿cierto? En este caso, la frecuencia. Entonces, imaginemos que arriba tenemos un 1, ¿ya? Y acá abajo tenemos, por ejemplo, un 2. ¿Qué pasaría si yo ahora duplicara este valor? Mantengo arriba 1, pero ahora pongo, por ejemplo, un 4. ¿Qué va a ocurrir con el valor en sí, de la longitud de onda? Si cualquier número que yo ponga acá abajo simplemente después lo duplico, ¿qué va a ocurrir con la longitud de onda? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir, ¿cierto? ¿Y cuánto disminuye? ¿Cuánto es un medio? 0,5, ¿no? ¿Cuánto es un cuarto? 0,25. ¿Cuánto disminuyó? La mitad. Entonces, como bien ustedes decían, la alternativa correcta es precisamente la C. ¿Lo ven? Eso haciendo el análisis más cualitativo. Ahora, igual se podía hacer calculando. Si ustedes tenían ciertos estos datos y veían cuánto era lo que disminuía finalmente el valor de la longitud de onda. ¿Cuánto le hubiese dado la longitud de onda finalmente? Si ustedes tenían 340 metros sobre segundo, 340 metros sobre segundo, y lo dividían, ¿cierto?, en los 500 Hz, y después, ¿cierto?, lo que hacían era mantener la misma velocidad, pero duplicaban la frecuencia a 1000 Hz, obtenían la mitad, por cierto. En este caso le daba una longitud de onda al principio de 0,68 metros, y después cuando duplicaban, ¿cierto?, la frecuencia de 500 a 1000 Hz, les daba 0,34, que es la mitad. Se dan cuenta, es lo mismo, pero calcularlo así hubiese demorado más porque si lo hacen a mano, con esos numeritos más decimales, pueden tardar más que aplicando, ¿cierto?, el concepto más directamente y entender que simplemente disminuye la mitad, pues como les digo yo, el análisis de la fórmula, independiente de los números, ¿se entiende? Entonces ahorran tiempo si lo aplican de esa manera, como pequeño dato, ¿ok? Y bueno, pues, no sé, todavía quedan un par de preguntas más, pero no sé si quieren terminar de verlas o dejamos hasta acá, dejamos algunas preguntas más para la guía, así, para que ustedes sigan practicando. Son más o menos del mismo orden, ¿ya? Eh, si quieren vemos una preguntita. Mire, esta es una pregunta de metodología científica, así que la podemos ver porque igual me interesa que veamos algunas que son más tipo PAES, así más directamente. O sea, estas también son tipo PAES las anteriores, pero lo que voy yo es que igual recuerden que la PAES muchas veces hace preguntas que no van directamente a calcular nada, sino que simplemente a interpretar. Entonces veamos esta pregunta, miren, ya que está justo acá entrando con metodología.
Un grupo de estudiantes realiza un experimento para investigar si la descomposición de la luz en colores al pasar a través de un prisma depende de la longitud de onda de la luz utilizada. ¿Ya? Utiliza diferentes fuentes de luz como luz blanca y láseres con distintos colores para observar y comparar los espectros formados en una pantalla. Y nos preguntan, ¿cuál de las siguientes preguntas de investigación es más adecuada para guiar el experimento? ¿Qué sucede cuando la luz atraviesa un prisma? ¿Cómo afecta el tipo de material del prisma a la descomposición de la luz? ¿Qué descomposición de luz en colores depende de la longitud de onda de la luz utilizada? ¿O cuántos colores se observan cuando la luz pasa a través de un prisma? Muy bien, ¿cierto? La descomposición de la luz en colores depende de la longitud de onda de la luz utilizada. Bien sencillito. Como todos pusieron acá, la C. Súper bien. ¿Se dan cuenta? Solamente comprensión lectora. Nada más que eso. Y aplicando las cositas de metodología científica que hemos visto. Una pregunta de investigación, ¿cierto? Tiene que ver con lo que guía esta investigación y finalmente la hipótesis tendría que relacionarlo, ¿cierto? Ver si es que realmente hay una dependencia con respecto a esto, ¿sí? Que sería como la siguiente etapa, que sería como la respuesta a esa pregunta. Eh, y bueno, yo creo que vamos a dejarlo hasta acá. Voy a dejar estas otras preguntas como sorpresita para lo que es el resto de la guía, ¿cierto? Que les dije yo que estaba preparándole, porque como digo, igual nos llegamos a la horita. Y creo que al menos la parte más importante que era como la práctica de estos conceptos de frecuencia, velocidad, ¿cierto? Y principalmente la longitud de onda era como lo que más me habían dicho que tenían problemas, así que es lo que más practicamos. Ahora todavía quedan otras cosas que se pueden analizar, por ejemplo, en especial con lo que es lentes y espejos, y de repente a partir de eso podemos llegar a algunas preguntitas más adelante. A ver, rápidamente, aquí tenemos una pregunta precisamente de espejos. Si quieren, veamos esta última y nos vamos, ¿ya? Si un perro se sitúa delante de un espejo cóncavo a una distancia entre el vértice y el foco de este, entonces la imagen producida por el espejo será, y aquí tenemos este pequeño ejercicio. Vamos con este y con este nos vamos a despedir. Entonces, por acá, vamos a la pizarra, aquí. Ya, acá pueden aplicar dos cosas, sabérselo o simplemente dibujarlo, ¿ya? Si se lo saben, simplemente van a responder y van a tener claro cuál es la respuesta correcta. Ahora, si que no se lo saben y no saben cómo es que funciona, lo pueden dibujar. Ya ahí vamos a tener la respuesta. Miren, vamos a tomar un punto cualquiera del perro. En este caso, yo voy a tomar la cabeza del perro para guiarme con respecto a si está derecha o no la imagen. Y lo que voy a hacer yo, ¿cierto?, es tirar un rayo. Un rayo que va, uy, un rayo que va a ir paralelo, ¿cierto?, al espejo, va a chocar, y una vez que choca, va a devolverse, ¿cierto?, por ejemplo, hacia el foco. ¿Ya? Ahí está el foco. Uy, se borraron los rayos, no sé por qué razón. A ver, cabeza del perro va para allá, choca, y después otro que va hacia el foco, por ejemplo. ¿Sí? ¿Todo bien? Y después, por ejemplo, puedo tirar otro rayo, que es el del vértice, por ejemplo, que el del vértice va para allá, y después se supone que rebota con la misma ley de la reflexión, que es como con el mismo ángulo de incidencia. Entonces sería como algo, algo así, ¿ya? Bueno, por acá más o menos, ¿cierto? Quedaría como una cosa, o no sé por qué no tira la línea, pero a ver, ahí, ya, más o menos ahí. Si se dan cuenta, estos rayos no se encuentran, ¿o no? Aquí. Estos rayos nunca van a chocar. Están como distanciándose cada vez más, van como divergiendo entre ellos. Entonces, yo ya me doy cuenta que al menos en esta parte como del mundo real, del espejo no se va a formar imagen. ¿Lo ven? En la parte real aquí al menos la imagen no va a existir. Veamos si se forma por detrás del espejo, en la parte virtual, por acá. Si yo sigo estas líneas, se dan cuenta que si yo trazo esta hacia atrás, para allá, y esta hacia atrás, hacia allá, en algún punto tendría que encontrarse, ¿o no? ¿Sí? ¿Lo ven?
Si yo extiendo las líneas hacia atrás, las proyecto hacia atrás, en algún punto se encuentran, por ejemplo, como más o menos por acá. Lo que significa que en el espejo, la cabeza del perro que estaba aquí, ahora está acá. ¿Qué le pasó al perro? Se agrandó, ¿no? Ahora el perrito, voy a dibujar un poco muy horrible el perro, está ahí. ¿Lo ven? Su cabeza está ahí. ¿Qué le pasó? Se agrandó. ¿Qué más le pasó? Está en el mundo virtual. ¿Y está dado vuelta o está derecho? ¿Se dan cuenta que está derecho? Igual como el perro de aquí. No está dado vuelta. Es la E. De mayor tamaño, virtual y derecha. ¿Sí? ¿Todo bien? Bacán. Y eso, no sé. Veo ahí sus reacciones, una manito hacia arriba. Así que me imagino que está todo en orden, todo ok. Y nada, pues voy a dejar de grabar en este momento. Espero que